como obviamente hay deterioro de la moneda, van incrementando, pero no es en base a evaluar el impacto de la política pública, el desempeño que se tuvo y sobre todo si cambió o no la situación de la niñez. Y creo que debe ser en mucha coordinación con el Ministerio de Salud. Ayer precisamente había un foro, yo creo que usted lo ha de haber visto, o hace algunos días, perdón, y hablaba este foro sobre la desnutrición y cómo un niño, por más que tenga educación, si está desnutrido, su cerebro lamentablemente no tiene las posibilidades de absorber todo lo que está aprendiendo. Entonces deben ser mezclados con ambos presupuestos. Claro, por eso le comentaba, porque verdaderamente los presupuestos que estamos viendo, aquí hemos tenido distinguidos invitados como el licenciado Jonathan Benco del ICEFI, Hugo Maúl, también un economista muy reconocido, y hemos hablado cómo los presupuestos no representan las realidades y las necesidades nacionales. Por ejemplo, en esta que usted mencionaba de estos niños que en sus primeros 1000 días, digamos, crecen desnutridos, es la famosa ventana de los 1000 días, pero hace unos días mirábamos que las ONGs que en alguna forma tienen que ver con ello, estaban diciendo que no se les ha dado más que el 40% de los fondos para que hagan su trabajo. El trabajo de ellos también hay que revisarlo para ver que lo estén haciendo. Pero realmente hay una gran diferencia entre lo que se dice en teoría y lo que se hace en realidad. Porque para que este niño no crezca desnutrido, tiene que tener una buena evaluación prenatal, un parto adecuado, tiene que tener un seguimiento, tiene que recibir sus complementos vitamínicos, micronutrientes. Todo esto significa dinero y significa pues planificación que no se da, ¿verdad, licenciada? No es solamente el dinero en sí, sino que se efectúe el trabajo. Que era la idea que había cuando se implementó aquello de dar en efectivo 300 quetzales a las madres, para que ellas llevaran a los niños a vacunarse, para que ellos los llevaran a los centros de salud y empezar a ver peso, talla. Ese era el objetivo inicial, como generar un incentivo para que nuestros niños desde el vientre, ¿verdad?, empiecen a desarrollar esas facultades volitivas que son indispensables, porque después, aunque lo lleven a la escuela, si usted no, esos días usted no ha podido tener los nutrientes necesarios, su cerebro no está preparado, ¿verdad? Totalmente, y es lo que nos hablaban precisamente expertos, ¿verdad? Que nos decían, bueno, sí, Europa se destruyó, ¿verdad? Pero se destruyeron sus edificios, su estructura, pero sus habitantes estaban preparados, estaban capacitados, por eso pudieron avanzar. Pero si aquí lo vemos, la mente no está bien, es decir, el niño no ha tenido los suficientes nutrientes, hay 49% de desnutrición. Es complejo. Y otra cosa, doctor, es el tema de la poca capacidad instalada. ¿Por qué ONGs? Hay ONGs en educación, hay ONGs en salud, hay ONGs hasta en el Ministerio de Cultura, en el de la defensa, en todos. Son 2.000 millones para darle a ONGs porque no tenemos capacidad instalada. Es decir, no hay Estado institucionalizado. Entonces muchas pueden ser las promesas, pero cuando llegan no hay quien opere esas políticas porque, públicas. por ejemplo, cuando hablábamos, usted mencionaba que la madre lleve al niño a que le tome su peso, a que le tome su talla, pero tiene que haber la infraestructura donde lo lleven, el personal que se lo tome adecuadamente, el control y el seguimiento. Así es. Pero cuando yo le voy a insistir un poquito más en el presupuesto, por ejemplo, vemos que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, que tiene una campaña tremenda publicitaria, le suben de 60 a 120 millones de quetzales su presupuesto. ¿No tiene el Congreso la capacidad de decir eso no se aprueba y que esto se vaya destinado a salud pública o a educación? Bien, sí tiene. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, yo no estoy en la Comisión de Finanzas, nunca me han aceptado en la Comisión de Finanzas porque sería la primera en decir eso. Ahí la mayoría son del partido que hoy gobierna y algunos de oposición. Pero efectivamente, ese incremento a 120 millones para publicidad, esos 2.000 millones a ONGs, hay unas que son funcionales, pues, ¿verdad? Pero son 2.000 millones, imagínense. Y aparte que no es un dinero que se pueda controlar. Claro, claro, porque la misma Contralora ha dicho no puede fiscalizar esa subida de fideicomisos, ese malgastar en aspectos que son a veces hasta superfluos, sí debería controlarse en la Comisión de Finanzas y recortar en eso para mejorar los presupuestos de educación y salud y también agricultura. Porque ahí llegan los salud, insumos, educación, claro, los insumos para los trabajadores, los agricultores, el fertilizante,
los huertos, mire, un huerto familiar, imagínense en otros países, son indispensables, no aquí, para una adecuada alimentación, ¿verdad? Usted lo mencionaba, los países europeos, usted aún ve las fotos, ve todos los que se ven en Europa y la gente tiene sus pequeños huertos en los cuales tienen una buena suplementación. Y estamos hablando de países mucho más fuertes que nosotros. Licenciada, hablábamos del Congreso. Recientemente vimos ahí en unos mopeds en varios lugares de la ciudad de Guatemala una campaña en la cual decía, señores diputados, ustedes no representan, o por qué no nos representan dignamente al interés de los guatemaltecos, no les da pena. Usted sabe que el Congreso no tiene la mejor imagen. Siempre que hay una encuesta sale tremendamente abajo, ¿verdad, licenciada? Usted parece primero, ¿qué hacer para que esa imagen cambie? ¿Es posible o habrá verdaderamente una razón real atrás de este sentimiento que comparte, diría yo, el 80% de guatemaltecos? Puede ser, pero ese 80% de guatemaltecos votó por ellos, ¿verdad? Y el diputado es el reflejo de lo que es el país. Estamos hablando que en los hogares hay abusos hacia las niñas, a veces de los propios padres, de la propia familia. ¿Qué principios pueden haber ahí? Eso refleja la clase de país, que somos un país que está enfermo, precisamente. Y nosotros en el Congreso no somos más que el reflejo, lamentablemente, de esa sociedad. No es excusa. La salida que yo le veo es realmente una propuesta de fondo estructural, que no la hay, solo son maquillajes, pero son necesarios también, una propuesta de fondo a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Por qué? Porque hoy se busca a la persona que pueda financiar su campaña o que pueda apoyar para el financiamiento de las campañas, porque lamentablemente las campañas se han vuelto multimillonarias. No se busca al líder que tenga o a la persona que represente el sentimiento o la aspiración de una comunidad. Desde ahí empezamos mal, porque la persona llega, invierte seguramente millones y luego seguramente también querrá en visión empresarial, digámoslo así, recuperarlo. Claro. Bueno, alguien hacía cuenta, licenciada, de que creo que el promedio del honorario que recibe el diputado son 25,000, 30,000 quetzales al mes aproximadamente. Sí, más o menos. Entonces se multiplica por los 4 años, pero ni siquiera llega a lo que cuesta la campaña de un diputado. Entonces dicen, bueno, ¿cuál es el interés de estar ahí, verdad? Sí. Obviamente no estamos haciendo una generalización imperfecta, ¿vale, licenciada? Sí. Porque sabemos que hay diputados que sí trabajan, que hacen su función, usted es un ejemplo de ellos muy reconocido, pero la inmensa mayoría, la percepción de la gente es de que no sucede así, ¿verdad? Por ejemplo, el transfugismo, ¿usted qué piensa de estos diputados transfugas, ¿verdad? Hasta hay un caso de alguien que llegó, lo juramentaron y se cambió de bancada inmediatamente. Cuando alguien viene y se cambia de los electores que lo llevaron al Congreso, pues deja de representarlos inmediatamente. ¿El transfugismo, qué piensa usted de eso? Que es un problema grave que refleja la falta de, no solo de identidades partidarias, sino que las faltas de lealtades mínimas, ¿verdad? La falta de principios que nos está afectando a todo el país, que no es solo un problema de los diputados, es un problema del propio hogar, ¿verdad? De la propia empresa, del propio profesional, ¿verdad? Ese es un problema que está aquejando a todo el país y que es muy lamentable, debilita la institucionalidad de los partidos, los erosiona y no permite que hayan partidos fuertes, sino que hayan maquinarias electorales con mucho dinero para competir. No se puede prohibir porque la Constitución no lo permite, pero si en mi mano estuviera yo lo prohibiría, porque efectivamente la gente, como usted dice, votó y depositó su confianza en X partido y lamentablemente después ahí van viendo cómo se cambian, ¿verdad? Eso es muy lamentable. ¿Quién los reelige? ¿Dónde se colocan mejor? ¿Dónde consiguen obra? Lamentable, ¿vale, licenciada? Ahora, en esta ley electoral y de partidos políticos que está en camino, ¿hay cambios que lleven a mejorar efectivamente lo que está sucediendo? Digamos, por ejemplo, el financiamiento, licenciada. Usted acaba de mencionar pues el hecho de que por una campaña ahora es cara, los medios, televisión, radio, etcétera, y un partido pequeño, digamos, o un partido que está empezando, obviamente no tiene las mismas capacidades.
Y la base para la democracia debería ser partidos en similares posibilidades de competir. Porque puede ser que un partido pequeño tenga un buen punto, pero nadie lo va a escuchar porque nunca va a estar en los medios.